Bueno, bienvenidas a todos y a todas. Gracias una vez más por estar hoy aquí. Gracias por hoy apartar un tiempo de su día, de sus vidas para estar aquí en este espacio. Bienvenidas a todas diferentes partes del mundo. Vamos a dar inicio a esta reunión y vamos a encomendar este tiempo en oración. Vamos a estar orando por todas ustedes, para que el Señor realmente nos haga disponerse de nuestro corazón para estar atentas al mensaje que el Señor tiene preparado para él. Así que les invito a todas y a todos a orar junto conmigo. Padre amado celestial, te doy gracias, Señor, por esta tarde, gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Señor, a todas estas chicas y estos varones que se han conectado para recibir esta palabra que es tan importante en estos tiempos, tomar conciencia y gracias, Señor, por sus vidas. Señor, disponemos todos aquí nuestros corazones para escuchar a la hermana que nos acompaña hoy. Gracias, Señor, por su vida, su familia, su ministerio. Vamos a conocer un poquito de ella. Y te doy gracias, Señor, porque has puesto en el corazón de todas de hablar sobre este tema que está tan candente hoy, ¿no? Que lamentablemente hay casos que se están levantando, que se están abriendo más casos. Y te pedimos, Señor, que la uses a la pastora, Señor, en este tiempo y que esa palabra pueda estar ahí y tocar en nuestros corazones y que podamos también compartirla, hablar con otros sobre este tema. Te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada una de mis hermanas y hermanos que hoy están aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús, que tomamos este tiempo, dejamos este tiempo en tus manos, creyendo que tú eres el Señor de esta reunión, que tú eres el que te lleva toda la gloria y te honramos a ti en cada momento. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, gracias a todos por sumarse y a todos los que se van a ir sumando de a poquito. Sí, a las chicas y a los chicos también, porque ahora es abierto a los varones, así que está súper bueno. Todos los temas vienen bien para hombres y mujeres. Y hoy quería presentarles a todos a la pastora Evelyn Rossi. Ella es colombiana, pero está viviendo en México, en Veracruz. Ella está pastoreando la iglesia de Revival, Veracruz, junto con su esposo, Diego Rossi. Ella es mamá y también es la fundadora de un movimiento que se llama Mi Amiga la Depresión. Y la verdad que es de muchísima bendición para todas las mujeres. Yo en lo personal somos parte de la comunidad en la que ella está, que se llama Soul Brave, y es una bendición, ¿no? Lo que ella está haciendo con las chicas, ¿no? De un testimonio de su vida, ¿no? Que el Señor la sanó, la restauró completamente de la depresión, y ese es el mensaje que hoy le lleva a todas las mujeres, que se puede salir de la depresión. Así que muchísimas gracias, Evelyn, por estar aquí, y bueno, gracias por apartar de tu tiempo y por hoy hablarnos de este tema tan importante que es la violencia de género. Bienvenida una vez más, es la segunda vez que la tenemos este año, así que ella ya es de la casa, ella ya es miembro de Frente a Mujeres, y gracias por estar aquí hoy, así que le damos un aplauso virtual a todos y todas las que estamos aquí de bienvenida. Ay, Celeste, qué linda, muchas gracias. Me siento muy, muy honrada, obviamente, de poder compartir con todas ustedes, con todos, porque ahora se ha aperturado también a los hombres y me encanta porque definitivamente los temas que tienen que ver con la vida emocional, mental y en general, pues incluye a mujeres y a hombres, ¿verdad? Y me encanta cada vez que igual llega algún paciente nuevo a recibir terapia y es hombre y creo que el Señor está interesado en que todos estemos totalmente sanos y enfocados a Él para seguir avanzando en todo lo que Él tiene para nosotros y para su reino. Pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre la violencia de género. Es evidentemente un tema, perdón, muy amplio. Es un tema pues que tiene muchos matices, que tiene matices muy fuertes y matices muy suaves, donde pues entra también las diferentes comunidades que se han creado a partir de todo este tema de la violencia de género, pero nosotros pues vamos a tocar específicamente de género, vamos a hablar sobre la violencia hacia la mujer o contra la mujer y la violencia contra el hombre. Primero voy a platicar un poquito sobre lo que es violencia y cómo primero hacia la mujer. La razón es porque pues evidentemente es la violencia más efectuada en la actualidad, ¿no? En el caso de las mujeres, según la OMS, las estadísticas pues son un poco más amplias y fuertes hacia mujeres y hacia niñas. Pero también hay estadísticas hacia hombres, entonces vamos a aprender un poquito, así para que ustedes estén pendientes y tienen los apuntes, ustedes pueden escribir y de esa manera tanto aprender, porque nos encanta poder aprender, pero también el observar si tenemos personas cercanas, si hemos tenido algún
familiar, alguna amiga cercana o amigo, ¿verdad? Y de ahí pues obviamente empezar a poder hacer la labor y qué también piensa Dios de todo esto, ¿no? Pues bueno, iniciamos platicando un poquito sobre qué es la violencia de género. Y la violencia de género es aquella que está ejercida contra una persona, en este caso específicamente vamos a ver hacia la mujer, y esa violencia se genera por un integrante de su núcleo familiar, obviamente abarca toda su parte física, daña la dignidad, daña el bienestar, la integridad física, la integridad psicológica, la integridad sexual, inclusive toda esa parte económica también obviamente es influenciada por la violencia, ¿no? También es importante destacar que todo lo que tiene que ver con el área física se relaciona a todo lo que vaya de fuerza contra el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Todo lo que ponga en riesgo la lesión física, golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de cabello, empujones, lanzamiento de objetos, no sé, uso de armas, intento de estrangulamiento, intento de asesinato, intento de provocar abortos, todo eso, o sea, no solamente es el golpe que el ojito quedó morado, ¿verdad? O solamente es que, no, yo no soy violentada porque él solamente me empujó, ¿verdad? Y eso lo normalizamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un acto de fuerza contra la mujer en todos los aspectos que platiqué, pues obviamente es parte de la violencia también de género. Ahora, la ley está haciendo, después de estos últimos 10 años aproximadamente, la ley está siendo muy intencional en darle una protección a la mujer, ¿verdad? Y obviamente hacia los niños, pero en este caso, pues obviamente hacia la mujer se han creado diferentes leyes con diferentes nombres y para la ley pues se entiende por violencia toda conducta, acción o omisión que afecta de manera directa o indirecta, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la desigualdad, que afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica. Como tal, todo eso la ley lo cubre siempre y cuando, obviamente, las mujeres generen acudan a esa ayuda de la ley, ¿verdad? Que ese es el tema más fuerte con base al tema de la violencia, de que la ley pues se acude ya a términos cuando ya ha avanzado mucho el problema en la vida de la mujer o de la víctima, y por eso pues a veces la ley no puede cubrir al 100% en casos obviamente cuando se ha avanzado demasiado en el tema de violencia. Ahora hay muchos tipos de violencia contra la mujer, pero también estos se involucran hacia el hombre. O sea, en esta parte sí está influenciado tanto hombres como mujeres, para que obviamente ustedes puedan conocer un poquito más el tipo de violencia. Está la violencia económica, la psicológica, la emocional, la física, perdón, y la violencia sexual, ¿no? Entonces, esas son las violencias, digamos, los tipos de violencia que se hacen contra tanto mujeres como hombres. Ahora, voy a explicarles un poquito a rasgos así rapidito lo que es cada una de estas violencias o estos tipos de violencias para que posiblemente la persona o la víctima pueda decir, bueno, a ver, él jamás me ha levantado la voz, él jamás o ella, no, o sea, yo siento que esto es normal en una relación, pero resulta que quizás hay un tipo de violencia económica, ¿no? O quizás hay una violencia psicológica y la hemos normalizado tanto que nos parece que no es extraño, ¿verdad? Algunos pacientes que he tenido que han presentado violencia o han recibido esta violencia, a ellas les parece normal, han normalizado tanto esta conducta que no les parece extraño hasta que otras personas se los empiezan a hacer ver de que de cierta manera, pues obviamente están siendo expuestas a este tipo de violencia. Entonces la violencia como tal económica consiste en intentar lograr o insistir que haya una dependencia financiera, obviamente, de la persona que tiene en este caso, pues el poder, ¿no? Porque de esa forma mantiene control total sobre todos los recursos financieros, impidiendo que esta persona acceda a ellos o prohibiéndole incluso trabajar o estudiar. Entonces, si hay este tipo de conducta con un rasgo de es porque quiero protegerte, es porque te amo, ya empieza a tener rasgos de violencia. Entonces hay que estar muy atentos para poder medir dentro de la balanza de realmente esto es porque me ama o realmente esto está sucediendo porque está gestando en mí, pues obviamente este tipo de violencia, ¿verdad? Que es algo que tenemos que darnos cuenta. Otra de los tipos de violencia muy fuerte, pues obviamente una de las más fuertes es la psicológica, ¿verdad?
La psicológica está relacionada en provocar miedo a través de la intimidación a la vida, obviamente, de la víctima, amenazarlos o amenazarla con causarle daño físico a esa persona, incluyendo amenaza con causarle daño a las personas que ella ama, hijos, padres, algún hermano, ¿verdad? Inclusive sus mascotas, incluso temas de casa, es que voy a romper el televisor, es que voy a tirar la silla, es como someterla como tal a ese tipo de maltrato psicológico, o sea, forzarla. Una de las características fuertes de la violencia psicológica es la tendencia a aislar a la persona, aislar a la víctima, llevarla lejos de las personas que la aman, lejos de las personas que la quieren, para que obviamente a través de eso pues tenga un control muy fuerte hacia esta persona. Dentro de este esquema de violencia psicológica, bueno, realmente es dentro de todo el esquema de violencia, pero dentro de todo el tema, cuando se trata a pacientes que han sucedido o víctimas que han padecido violencia, una de los perfiles que se debe armar como profesionales de la salud mental, hay que checar el perfil psicológico del victimario. Dentro del perfil psicológico, la mayoría de victimarios caen dentro de los trastornos de personalidad narcisista. Cuando hay este tipo de trastorno de personalidad narcisista, hay esta conducta psicológica, es ese tipo de violencia psicológica muy, muy fuerte. Entonces, ya armando el perfil se da cuenta, obviamente, el profesional que la tendencia, la mayoría, no al 100, pero la mayoría de tendencia al victimario es hacia padecer este tipo de trastorno. Por ende, cuando el victimario termina practicando el asesinato hacia la mujer, se escuda dentro de su trastorno con la ley, para que la ley de cierta manera diga, es que él no lo hizo en sus cabales porque resulta que tiene un trastorno, entonces no se le puede dar prisión, sino que vamos a llevarlo a un psiquiátrico, a medicarlo para que suponga. Entonces, muchas veces la ley de cierta manera le da ese beneficio al victimario cuando padece el trastorno. Ahora, si bien, claro que sí es un trastorno, pero no quiere decir que no lo haya hecho en sus 5 sentidos. Entonces, eso es otro tema que podríamos platicar más adelante del trastorno narcisista y todo lo demás. Bueno, adicional a eso también hay una violencia muy fuerte también, que más adelante les voy a platicar un poquito de ella más a fondo, que es la violencia emocional. Entonces, la violencia emocional es minar la autoestima de la otra persona a través de críticas constantes, a través de minimizar sus capacidades, de insultarla, de someterla. Y obviamente el sometimiento está mucho sobre el tema del abuso verbal. Entonces el enfoque es en dañar la relación de la persona hacia, por ejemplo, con los hijos. Entonces empieza así, ve tu mamá con lo que sale, si ve tu mamá cómo es, entonces empieza a generar todo este tipo y obviamente en la mamá o en el caso de la mujer también genera este tipo de violencia muy fuerte, que es de por sí una de las violencias que las mujeres generan contra los hombres. Esta es la más fuerte, que ahorita más adelante les voy a platicar más a fondo para que ustedes tengan un poquito más de idea con base a esto y podamos obviamente tener una apertura más sobre este tipo de violencia emocional, ¿verdad? Temas como, por ejemplo, no permitir que los niños vean a sus abuelos, o sabes que me llevo los niños y no te los voy a dejar ver, o bueno, esa violencia emocional es la más común, la más fuerte y la que menos se percibe, porque como no, es que resulta que él se llevó a mis hijos y se los llevó por un año y no me los he dejado ver, pero pues como yo no tengo un golpe en mi ojo, como no tengo el brazo, no sé cómo, entonces a veces ese es uno de los vacíos fuertes que la ley presenta y la cual se está trabajando mucho en los diferentes países, al menos, bueno, en Latinoamérica, hay países en Europa, Estados Unidos que tienen un gran avance en esta área, pero en países latinoamericanos aún todavía hay un vacío legal, entonces se está trabajando mucho para que este tipo de violencia también se considere, solo que no tiene bases donde pueda haber evidencias, entonces hay que ser muy intencional, por eso hoy en día se usan los audios, hoy en día se usa, por ejemplo, grabar, todo eso son ya evidencias que pueden tomarse a nivel legal. La otra violencia, pues bueno, una de las fuertes es la violencia física, ¿verdad? Consiste obviamente en causar daño, intentar daño físico, golpes, patadas, quemaduras, pellizcos, agarrarla o agarrar al paciente, perdón, a la víctima fuerte, empujones, bofeteadas, tirones de cabello, mordidas,
diciéndole que no necesita médico, dándole la oportunidad que acceda a este derecho de atención médica, llevándola posiblemente o llevándola a un consumo de alcohol o de drogas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con fuerza física, inclusive daños a la propiedad de la persona. Entonces esta violencia pues es la que más se nota, la que todos suponemos que es violencia de género, todo lo que tiene que ver con golpes, con pellizcos, con hacer. Por eso siempre pregunta, pero tú nunca viste, pero tú nunca te diste cuenta que te empujó, pero tú nunca, pues sí, una vez me jaló el pelo, hace una vez me pellizcó, hace una vez me mordió, pero yo lo normalicé. Entonces esta es como la más evidente, la que más se ha peleado, la que más se nota porque está enfocado en toda el área física, es más visible, pero pues hay alguna como la emocional, la psicológica e incluso la sexual que son visibles de manera quizás no tan fuertes, pero que pueden incluso causar mucho más daño a nivel psicológico y emocional a la víctima. La violencia tipo sexual es una violencia obviamente que conlleva pues a llevar a la pareja a actos sin su consentimiento, ¿verdad? Llevarlas inclusive a obligarla a hacer dentro del esquema obviamente de la relación algo que ella no desea, que ella no le parece y obviamente pues si se siente vulnerada u obligada, eso hace también que entre dentro del tema de violencia, ¿verdad? Lo máximo que pasa después de todas este tipo de prácticas, lastimosamente es muy triste ver mujeres que han llegado a ese punto máximo de ser violentadas física, verbal, emocional, financieramente. Esto ya muchas pueden padecer, bueno, solo psicológica, solo emocional, quizás solo sexual, posiblemente solo financiera, pero cuando hay una víctima que está en todo el tipo de violencia, o sea, que ha sido expuesta a todos este tipos de violencia, pues está corriendo peligro su vida, porque obviamente en cualquier momento pues vienen los famosos feminicidios, ¿verdad? Que hoy en día ya pues ahí está este nombre para este tipo de asesinato hacia específicamente la mujer, solo por ser mujer, no hay una razón más, ¿verdad? Y entonces este tipo de situación es la máxima que puede llegar un victimario a realizarle a su víctima, ¿verdad? Entonces, pues la mayoría de los que han practicado el feminicidio, cometen feminicidio, son parejas o exparejas de la víctima, ¿no? Y obviamente hacen que haya una culminación, hay una constante de abuso, de amenaza, de intimidación, de violencia sexual, mujeres que se encuentran en situaciones de inferioridad y ese es el punto máximo que incluso llega, ¿no? Siempre se pregunta, bueno, nunca lo vieron, nunca se dio cuenta, nunca nada, y cuando empieza a hacer todo el proceso, obviamente, del perfil a nivel psicológico y todo el perfil de tratar a los parientes y ver todo el esquema alrededor de lo que vivió la víctima, pues sí se da cuenta que hubo muchos rasgos que simplemente se dejaron pasar de manera muy fuerte, ¿ok? Bueno, excusen a mis hijos que están en hora de comida, entonces están medio ahí como medio intensos con su cuento de la comida. Adelante de esto quiero platicarles varias cosas sobre los derechos que se vulneran en la violencia de género. Eso es importante destacar los derechos que se vulneran en la violencia de género para que nosotros podamos darnos cuenta. Número uno, pues el derecho a la vida, que es uno de los derechos fundamentales. El derecho a la libertad también se vulnera. El derecho a la dignidad es un derecho que se vulnera cuando viene todo este tema de violencia de género. La integridad física, la integridad psicológica y sexual. Dentro del abuso psicológico también les quería platicar algo que se me pasó y es hoy en día también se está empezando a incluir dentro del esquema de violencia de género todo lo que tiene que ver con el abuso a su integridad, cuando las mujeres empiezan sus relaciones sentimentales y empiezan a enviarse fotos, ¿verdad? A través de cualquier red social. El hecho de que la persona las guarde y luego las amenace con publicarlas, ya hoy día hay leyes que están empezando a cubrir todo este tipo de conducta porque ahora se está usando mucho ese tipo de violencia, ¿no? Entonces envía la foto, la guardamos y como tú me vas a dejar, como que tú tal cosa, las publico y obviamente eso es un abuso a la integridad de la persona en todas las áreas, ¿verdad? También hay un derecho que se vulnera mucho, es el derecho a la parte financiera, el derecho a la seguridad como persona, incluso obviamente en algunos países pues, que generan o aprueban la violencia hacia la mujer, de violencia de género, pues vulneran obviamente la participación incluso política de la mujer, ¿ok?
Ahora, ¿cuál es la violencia más común? Y aquí profundizo en una de las que platiqué, la violencia más común, el tipo de violencia más común de género es la violencia emocional. Por eso decía que le iba a profundizar más poquito porque pues es la más frecuente que se puede llevar a lo largo de la relación, ¿verdad? Es algo que la pareja ni siquiera, o la mujer puede llegar a normalizarle y parecerle como, bueno, yo no lo veo nada extraño. Aparte de eso, pues posiblemente ha sido una víctima que ha estado expuesta desde muy niña a este tipo de violencia y por esa razón de cierta manera la permite, ¿verdad? De cierta manera la normaliza porque quizás siempre ha estado expuesta, ¿no? Más o menos el porcentaje es el 81% aproximado de las mujeres han padecido este tipo de violencia al menos alguna vez en su vida, al menos en un tipo de relación. Más o menos el 81% de las mujeres, según la OMS en el mundo, han estado partícipes de este tipo de violencia, ¿no? Luego de esa violencia, la más común es la violencia de tipo económico. Esta se manejaba mucho en nuestros tiempos antiguos, cuando teníamos nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. Esta era una violencia muy común. Quizás la mujer era muy sometida, trabajaba, no recibía ningún tipo de pago porque estaba en casa, pero trabajaba mucho más quizás que el hombre, o posiblemente era más fuerte el trabajo que hacía porque era un trabajo de campo, ¿verdad? Entonces, pues era una violencia pasiva, pero al fin y al cabo con un enfoque a nivel económico, ¿no? La siguiente, la más común después de la violencia emocional, que es la primera, luego la económica, viene siendo la violencia física, todo lo que tiene que ver con agresión físico, que pareciera que fuese la primera, pero no está en tercer lugar. Ella está en tercer lugar por el tipo de violencia más común, esa está en tercer lugar y este tipo de violencia pues obviamente es una de las que más se nota como les expliqué, pero definitivamente son las violencias, el tipo de violencia está mismo, el tipo de violencia obviamente que más la ley cubre en este momento, ¿no? Y por número 4 del tipo de violencias de género más común está la violencia sexual. Entonces la primera es la violencia emocional, la segunda es la violencia de tipo económico, la tercera es la violencia física y la cuarta es la violencia sexual. Esas son las más comunes, las donde más se expone obviamente las personas, las mujeres específicamente cuando se habla de género, pues se enfoca mucho en la mujer por ser obviamente el número uno en este tema, y también puede pasar con los hombres. Bueno, ¿cómo se puede o cómo se inicia como tal el maltrato? Porque primero empieza el maltrato y luego empieza a desarrollarse todo el tema como tal de violencia, ¿verdad? Entonces, pues los primeros síntomas son muy claros, temas como ridiculizarlo, ¿verdad? Entre chiste y chiste, como que vamos a ridiculizar entre algún chiste y el otro. De vez en cuando insultar, menospreciar, específicamente no hacia una mujer. Si el acto, tanto de hombres como mujeres, es hacia el género, ya hay matices de conducta de un posible victimario, ¿verdad? Entonces, si todas las mujeres son chistes típicos de machismo, chistes típicos de feminismo y el uno, lo otro, hace que haya una tendencia inicial, que sea una posible persona que pueda llegar a ser un victimario, ¿no? También amenazar con hacer daño, ¿verdad? A la víctima, a la familia, aislarla, todos esos son como pequeños inicios de cuánto ganaste, cómo es, qué hiciste, tomar decisiones sin consultar, o sea, pequeños. Normalmente el victimario o la victimaria nunca van a iniciar de una vez siendo violentos. Es todo un proceso a medida también de medir a la otra persona, ¿verdad? De darse cuenta el tipo de perfil de la otra persona y así empieza a desarrollarse el tipo de violencia. Lastimosamente, en el 2021, pues obviamente una gran elevación con base a los índices de violencia específicamente hacia la mujer. Aunque no es nueva todo el tema obviamente de la violencia, pues el COVID-19 con todo lo que se presentó hizo que hubiese más o menos unos 243 millones, según la OMS, 243 millones de mujeres y niñas siendo maltratadas en sus casas, obviamente por sus familiares o esposos, ¿verdad? O su pareja sentimental. Eso hace que obviamente el hecho de estar encerrados hizo que se pusiera más intensa la violencia, ¿verdad? Y estuvo inclusivamente muy agravada y obviamente pues muy complejo porque los servicios de apoyo y los accesos de ayuda pues eran
bastante difíciles también de acceder por la misma situación que se está viviendo con el COVID-19. Entonces, pues en esta temporada se ha incrementado más, se va a seguir incrementando porque la conducta emocional de las personas al haber estado expuesto al encierro, se les dio COVID, al post-COVID, si perdieron un ser querido, a la pérdida COVID, o sea, todo lo que se generó en esto no solamente fue el hecho de que hubo un contagio y debemos andar con cubrebocas, sino todo lo psicológico, todo lo emocional, todo lo mental, incluso espiritual que llevó todo esto, pues obviamente es lo que se espera, que en unos meses y años las secuelas pues sean bastante complejas, no solamente con niños, niñas, adolescentes, sino con todo lo que se ha vivido a nivel del tema COVID, y pues en el caso de violencia se ha incrementado y es bastante fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, me dice, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a una persona que vive este tipo de violencia? Lo primero, siempre es importante escuchar, ¿verdad? Y creerle a los sobrevivientes de esta situación, creerle, ¿verdad? Cuando una mujer comparte su historia o cuando cuenta que está viviendo este tipo de situación, pues hay que llevarla a romper el ciclo del maltrato. Es muy complejo porque lo primero que necesitamos es que ella entienda que está viviendo una situación de maltrato o él entienda que está en una situación de maltrato, ¿no? Entonces, si no logramos que lo entienda, esa es la parte más compleja, es decir, estás viviendo esto, necesitas buscar ayuda. La persona obviamente que no ve que está envuelto en un esquema de violencia, normalmente crea algo que se llama dependencia, porque así obviamente fue creada también por el victimario. Entonces, casos como no me puedo separar porque no tengo cómo vivir, ¿verdad? Él es el que maneja el dinero. No me puedo separar porque yo qué voy a hacer sin él, yo no me veo mi vida sin él, no me separo porque tenemos hijos, ¿verdad? Y los hijos obviamente nos tienen unidos. Entonces, muchas excusas y justificaciones llevan a que la persona no tome la decisión. A la final es lo más complejo, el que diga, ¿sabes qué? Tomé la decisión, ¿verdad? ¿Qué hace que no tome la decisión? Pues obviamente no tener espacios seguros, no tener unos espacios a donde acudir, el apoyo que se le da, ¿verdad? El garantizarles que tienen un espacio inclusive para hablar y que su vida no correrá peligro si llegan a tomar a la persona en custodia, ¿verdad? Entonces todo eso hace que la persona diga, ¿lo hago o no lo hago también? Es importante enseñar a la próxima generación y inclusive aprender de la próxima generación sobre la violencia. Es muy importante. Padres violentos, es probable que creen hijos, hombres violentos o mujeres violentas con conductas narcisistas, o creen víctimas. O sea, cualquier situación donde el niño o la niña haya sido expuesto a violencia va a crear situaciones hacia la violencia o de violencia. O sea, o soy victimario o me vuelvo víctima. Entonces, es importante ser la siguiente generación sobre la importancia de respetar, ¿verdad? Los derechos humanos, las conversaciones de los roles, todo desde edad temprana, no a los 15, no a los 18. Eso se enseña desde que están muy pequeños en casa, cada uno de estos rasgos importantes del hombre, de la mujer, los estereotipos también, ¿verdad? Y los medios de comunicación hay un bombardeo muy fuerte, y más hoy en redes sociales. Entonces, enseñarles en casa lo que nosotros en casa consideramos, creemos, sin generales de obligados, sino mostrándoles con actos, porque podemos decirles, no, 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 no le pegue a su hermano, pero nosotros con el esposo nos damos, ¿verdad? O, no, 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 no grita, y le estamos gritando igual. Entonces es simplemente con nuestra acción, se le enseña más que con las palabras, ¿verdad? Entonces es muy importante la siguiente generación hablar de la importancia de rendición de cuentas, de la importancia también de explicarles todo el tema del respeto, de las palabras, de cómo se dirige. Bueno, todo este tema hacia la siguiente generación es muy importante, ¿no? También la podemos ayudar a la persona conociendo un poco en nuestra zona donde vivimos qué apoyo hay para las personas que están siendo víctimas de violencia de género, qué hay, qué ofrecen, que no pues solamente, hey, vente para mi casa, yo te tengo a ti. No, hay que darles muchas opciones, entre las cuales ayuda profesional, psicológica, obviamente, las opciones que ofrece el lugar donde nosotros estamos, la ciudad, no sé, el pueblo, el país, qué opciones hay, qué comunidades se han creado, a dónde podría acudir. Todo eso ayuda muchísimo para que la persona pueda decir, oye, sabes que tomé la decisión, ¿no? Y también es importante conocer los indicios del maltrato, ¿verdad? Para saber cómo empezó, cómo se siente ella, qué te preocupa, por ejemplo, como amiga,
qué te preocupa como tal, si de pronto tú puedes estar exagerando, sea normal, o bueno, todo ese tipo de cosas pueden ayudar muchísimo a platicarlo mucho, a hablarlo mucho, entrar en esa conciencia de manera constante de esto es violencia, esto está pasando. Si bombardeamos mucho, la persona se aturde y dice, sabes que ni me hables, ¿verdad? Pero es entendiendo, obviamente, las palabras, son las palabras correctas, que nos van a ayudar a que la persona, obviamente, entienda que está viviendo la violencia, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos que en rasgos así cortitos sobre esta área de violencia hacia la mujer, específicamente, pues la violencia es una práctica que viola nuestros derechos humanos, ¿verdad? Nuestras libertades fundamentales y se produce mucho cuando hay discriminación, agresión, hostigamiento, degradación. Todo eso hace que la violencia obviamente de género se manifieste y esté. Ahora quiero hablarles de manera muy especial y muy importante, mis hijos, de manera muy especial y muy importante sobre la violencia contra, de cierta manera, el hombre, que es una violencia muy común que se manifiesta, ¿verdad? La violencia contra el hombre es una violencia que se da a menudo y que es muy silenciosa, ¿verdad? Es muy silenciosa y es una violencia que normalmente no tiene dentro del esquema de ley todo lo que tiene que ver con el apoyo necesario para que ellos sean cubiertos también, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer, de cierta manera, cómo se manifiesta la violencia hacia el hombre y de esa manera ellos puedan tener como una idea clara sobre posiblemente ser víctimas sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, temas como, por ejemplo, cuando quizás la mujer hostiga con constante preguntas, donde el hombre se siente como demasiado presionado a nivel inclusive psicológico, como te amo, soy tuya, tú eres mío, no eres de nadie. Si me quieres, si me amas, dime la verdad si me amas, ¿verdad? Tú eres todo para mí, porque estás mirando, vete, revisa el celular, con quién estás escribiendo, para dónde vas. O sea, la mujer no usa tanto la violencia física, pero sí usa mucho la emocional y la psicológica, las palabras, ¿verdad? Inclusive la económica es una de las que la mujer pues busca o usa mucho en el tema de los hombres, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estás haciendo? O sea, es normal hacer las preguntas básicas, pero no hacer de esto un constante que obviamente sea un hostigamiento, le voy a decirle a tu hijo, no eres un buen padre, si me dejas yo me voy a morir, si me dejas yo me voy a suicidar, si me dejas yo no voy a comer, me le voy a tirar a un carro, por favor no me dejes, no me dejes, no me dejes, tirarse al piso, tirarse de rodillas, todos estos actos así enfocados a la parte de emocional y psicológica son a las que se presentan mucho en los hombres, ¿verdad? Ahora, es muy común ver esa violencia cada día, hoy en día, pero los hombres tienen unas situaciones que ellos no lo hablan. Y cuando no lo hablan, pues es por el tabú social que este tiene, ¿verdad? Entonces se sienten de cierta manera desprotegidos por la ley, tienen miedo, obviamente, a ser juzgados, obviamente no saben qué puede pasar frente a una mujer maltratadora, ¿verdad? Porque pues obviamente no hay una ley o una protección específica legal que los acobije o los apoye, es más hacia la mujer y para ellos no, ¿verdad? Y obviamente pues esto hace que ellos haya mucha afectación en muchas áreas en la vida del hombre maltratado. Por ejemplo, es un hombre que va a batallar mucho con la baja autoestima, es un hombre obviamente que le va a costar mucho poder llevar una rutina de trabajo sostenible, por lo mismo que está presentando, ¿verdad? Aparte de eso, pues va a estar constantemente batallando con la aprobación, con la aceptación de su pareja, siempre va a estar con un enfoque de querer sacrificarse, de querer obviamente a estar contando de todo, o sea, de te voy a dar todo con tal de que tú no me dejes, ¿no? ¿Verdad? También es un hombre, pues obviamente que se ha sentido desprotegido, posiblemente haya estado en una casa donde su madre era quizás una mujer maltratadora, ¿verdad? Es un hombre también, pues tiene una tendencia al aislamiento, a la vergüenza y posiblemente presenta algún tipo de trastorno enfocado hacia la ansiedad. Es un poco pasivo también este tipo de hombre y pues obviamente esto hace que él pues no reaccione ni mucho menos con base a lo que puede estar presentando dentro del esquema de estar siendo maltratado. Ahora, ¿cómo es el perfil de la mujer maltratadora? Es una mujer controladora, posesiva, es una mujer celosa de manera patológica, ¿verdad? Es decir, su pareja es de su propiedad, es manipuladora, culpabiliza a la pareja, tiene comportamientos y creencias muy rígidas,
incluye lo desautoriza todo el tiempo, delante de sus hijos, ¿verdad? Es una mujer que maneja un doble perfil, obviamente enfocado a un trastorno también es el narcisismo, porque es distinta en casa que en público, tiene una personalidad un poco psicópata, ¿verdad? Es amable en el exterior, pero es difícil de creer para la gente que esta mujer pueda ser una maltratadora o pueda ser una mujer que tenga una conducta hacia su esposo de violencia, ¿verdad? A veces tiene una tendencia a un trastorno bipolar de los cambios de humor también. También es una mujer obviamente que normalmente no empatiza, no pide perdón, es reservada, es agresiva, incluso agresiva a nivel físico y verbal, es intimidante en todo el tiempo, ¿verdad? Muy pocas veces en público, mucho a nivel privado, siempre se frustra rápido, batalla con su baja autoestima, posiblemente estuvo expuesta al maltrato también, ¿verdad? De cierta manera. Y es una mujer obviamente que tiende siempre a buscar el daño hacia la persona, pero ella pues obviamente lo maneja muy bajo perfil y como no es común que eso suceda, es más común de mujer ser víctima que el hombre ser víctima, pues obviamente es muy difícil que pueda uno pensar de que este hombre está viviendo de cierta manera violencia en su casa, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características de la violencia hacia el hombre, ¿verdad? Ahora, para concluir esa parte y ya pasar a las preguntas que algunas personas tengan importante, es que, pues bueno, la violencia más común es hacia la mujer, de cierta manera. Las mujeres jóvenes hoy día están más expuestas por todo este esquema, obviamente que se está viviendo a nivel global, ¿verdad? Dentro del esquema de la OMS, según sus estadísticas, la violencia está empezando cada vez más temprano. Mujeres entre los 15 a los 24 años que han mantenido una relación muy íntima con sus parejas. 15 años es muy joven, antes era un poco más grande, pero ahora es muy joven, entonces han sido víctimas, han sido objetos de conductas violentas, ¿verdad? De algún compañero, y ni siquiera han cumplido los 25 años, de 15 a 24 años. Y aproximadamente 641 millones de mujeres en el mundo sufren actos violentos perpetrados por su pareja, la persona a la cual aman y confían, ¿verdad? Una de las violencias también fuertes es esa indiferencia, ¿verdad? También de todo, del Estado, de la familia, de todo, ¿verdad? El 6% de las mujeres, de cierta manera, que han padecido esta violencia han sido también expuestas a toda esta violencia o agredidas a nivel sexual, ¿verdad? Y obviamente son estadísticas muy fuertes y son estadísticas muy altas y son estadísticas preocupantes. Países muy fuertes a nivel de violencia, pues son los países más fuertes, lastimosamente, del mundo, pues es Colombia. Otro país también es México, Argentina, son países donde la violencia es muy evidente, ¿verdad? Porque pues las leyes en estos países todavía han empezado a surgir, pero ha costado mucho. En Estados Unidos se vive mucho, pero la ley es muy estricta, entonces como la ley es muy estricta hace que también tengan un poco más de dominio en lo que cabe, pero se basan muchas veces en que el tema era algo psicológico, entonces por esa razón también hay un vacío en ese caso, ¿verdad? Y bueno, esas son algunas de las estadísticas que se presentan también. Hay una estadística de que uno de cada 6 hombres en el mundo, específicamente, 1 de cada 6 hombres en el mundo presentan violencia. Es decir, ellos son la víctima. Entonces es un buen número también de ver de que de 6 hombres que tú ves, uno de ellos está siendo expuesto a violencia, pues nos deja de cierta manera observar de que definitivamente es algo que se nota de manera clara. De 25 a 34 años hay un porcentaje más o menos del 70% de las mujeres que han sido expuestas a violencia, y de los 35 a los 44 más o menos hay un 60%. De en adelante sucede mucho y hay un fenómeno que las mujeres, no sé qué pasa, deciden no aguantar más. Entonces muchas mujeres a los 44, 47 años deciden aplicar pues el divorcio, y por eso la violencia en ese rango de edad empieza a, de cierta manera, disminuir. Cambios muchos, quizás la mujer decide estudiar, sus hijos están más grandes, ya dice, no tengo por qué aguantarme esto, financieramente quizás ha logrado mejor avance y decide por esa razón decir, pues ya ha madurado, como que ya ha sanado algunas cosas. Pueden pasar muchas cosas con base a que las mujeres decidan el no seguir siendo víctimas, ¿verdad? Que normalmente es un buen número. Bueno, preguntas rápidas para poder realizar, pero antes de que me hagan las preguntas,
que sé que algunas personas tienen, quiero hablarles sobre qué nos dice Dios sobre la violencia, ¿verdad? Porque muchas veces algunos países, lastimosamente, del mundo, específicamente pues hacia la parte oriental, muchos de estos países, pues ellos están enfocados a que la mujer es un objeto, porque ellos están basándose bajo esquemas de religión. Pero la Biblia nos enseña que la mujer cuando fue creada en Génesis 1 y 2 había una visión de igualdad, tanto la visión masculina y femenina. Y en el momento de que todos hemos leído, viene el pecado, que específicamente entró obviamente esto hacia la mujer, por crearle esta duda, que todo este tema, ¿verdad? Pues obviamente vino todo este trastorno fuerte para el género femenino, donde por muchos y muchos y muchos años la mujer fue puesta como aparentemente nada, ¿verdad? A raíz del pecado, pero lo bueno de todo esto es que la Biblia nos habla claramente, pues que Jesús vino a través de una mujer para también sanar todo esto en toda la humanidad, ¿verdad? Para sanar. ¿Qué nos dice el Señor, por ejemplo? La Biblia nos enseña en Colosenses 3, versículo 8 y 10, que debemos desecharnos de toda ira, toda cólera, maldad, hablar mal, ¿verdad? De personalidades extravagantes, de este tipo de prácticas y dejar este tipo de conducta y vestirnos de la conducta que el Señor quiere que hagamos. Entonces, no está para nada Dios a favor de la violencia ni del maltrato, porque no es una conducta saludable que Él vino a entregarnos, obviamente a través de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo descubrimos eso? Pues a través de involucrarnos a nivel de relación más profundo con Dios, hacemos que nuestro corazón descubra las cualidades de Dios y comprendamos obviamente lo que el Señor quiere para nuestras vidas con respecto a este tipo de conductas. La Biblia nos enseña claramente, y quiero leerles aquí el versículo que encontré, que hablé, bueno, que encontré leyendo, la Biblia nos enseña en 1 Corintios 11 y 12, versículo 11 y 12, dice, sin embargo, ni la mujer, dice el Señor, sin embargo, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace la mujer y todas las cosas proceden de Dios. O sea, inmediatamente en el Nuevo Testamento habla de igualdad. Y me encanta en Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, como hay una raíz de machismo o feminismo que causa que empiece obviamente todo este proceso de maltrato, debemos recordar siempre la postura que Dios nos ha dado a nosotros, esa postura real que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que es que seamos iguales, hombre y mujer, delante de Él, y a través de esta igualdad cumplamos los derechos y los deberes de esa igualdad que nos pide también el Señor, para de esa forma depender al 100% de Él. ¿Por qué es difícil que un hombre se mantenga, obviamente, o más bien salga de esa relación con una mujer maltratadora, o por qué una mujer se mantiene en una relación donde es víctima? Porque los dos crean algo que se llama dependencia emocional. Y la dependencia emocional es una raíz muy profunda en nuestra alma, obviamente, con una carencia quizás de amor, quizás hubo rechazo o abandono, y se crea esta dependencia donde no nos deja ver mucho más allá de lo que realmente somos y valemos en Jesús. Y eso es algo que nos permite ver que nosotros somos y valemos lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Él nos entregó en la cruz. Y eso nos añade valor. Así que no podemos depender emocionalmente de nadie que no sea Él. Claro que podemos casarnos, claro que podemos tener relaciones sostenibles y maravillosas, pero nada que nos lleve o aquello que nos lleve a pasar por encima de lo que Él hizo por nosotros, pues obviamente ya es algo para nosotros colocar un filtro y no permitirlo de cierta manera, para que creemos una dependencia solo de Él y una dependencia que nos haga sentirnos plenos y suficientes en Jesús, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna preguntita, Celeste. Sí, sí, tenemos ahí algunas preguntitas. Gracias, pastora,
por las preguntas, por esta exposición espectacular. Yo hoy aprendí muchísimo, más de lo que sabía, pero gracias, gracias. Así que sí, ahí están las chicas para seguir con las preguntas. Hola, hola. Bueno, yo soy Ani. Bueno, no sé si se me escucha bien, sí, creo que sí, ¿no? A veces tengo problemas con el internet. Vale, la primera pregunta que tenemos aquí es si nos podrías dar así como frase rápidamente entre 3 a 5 señales que no hay que dejar pasar antes de que empiece la violencia más difícil, tanto para hombres como para mujeres. Normalmente cuando se presentan las señales más claras, siempre se está relacionado con la parte verbal, todo lo emocional, lo psicológico y por último lo físico es lo que más, lo último que se puede de cierta manera decir, uy, esto ya es peligroso. Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a todas las chicas de la iglesia cuando están solteras o aquellas que me escriben en redes sociales, cómo yo sé que este hombre o esta mujer, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, pasen por una crisis chiquitita, ¿verdad? Pónganse en desacuerdo en algo. Y en ese desacuerdo o en esa pequeña crisis, siendo novios, no esposos, porque para eso está el noviazgo, ustedes se van a dar cuenta de la reacción de la otra persona y dentro de eso se van a empezar a medir si posiblemente la forma que reaccionó. Ejemplo, le comenté a la paciente que se voy a contar esta historia, no la voy a contar completa, pero sí me dio el ok, y es que ella empezó una relación por teléfono, después la otra persona viajó, obviamente todo bien. Cuando ella decide a visitarlo y se queda un tiempo allá visitándolo, ella se da cuenta que él tiene conductas violentas porque tiene problemas de ira, pero nunca la empujó, nunca le hizo nada raro, sino que simplemente era como él reaccionaba a su vida, ¿verdad? Esa es una de las señales que ella se dio cuenta y reaccionaba a su vida. Pero luego de eso, cuando tuvieron una crisis fuerte como novios, en que él pierde un vuelo y no llega, la forma en que él la grita y la forma en que él le afecta su parte emocional con sus palabras y todo este tema, pues hizo que a ella le parecía normal hasta que llegó a terapia y sus amigas se llegaron a terapia y empezamos a platicar, se dio cuenta de que no era normal. Entonces, esos pequeños visos de la forma en cómo contesta, la forma en cómo se dirige hacia las mujeres, por ejemplo, cómo se burla hacia otras mujeres, la forma en que esta mujer de cierta manera es obsesiva con todo el tema de estar encima, hostigando, las palabras, la forma en la crisis que se usa a la manera de hablarse, lo emocional, y por último se observa lo físico, que es que esta vez me empujó, o esta vez no le importó que yo me golpeé, me caí, no le importó y me empujó. Esos son pequeños visos que se puede obviamente la persona darse cuenta, empezar a observar. Obviamente todos enojados podemos estar y gritar y empujar una vez, y qué pena, me salí de casillas, pero jamás volvió a pasar. O llevamos con la pareja 5 años y nunca jamás pasó, estaba enojado, estaba estresado, pero siempre hay que checar estos pequeños detalles y visos. Claro que si la persona tiene una conducta narcisista va a fingirlo muy bien, más si es un narcisista encubierto. Entonces, sí hay que estar como muy, no alerta, sino tener como muy claro el tipo de persona con la que quiero, pero yo siempre les animo a todas las personas a que ustedes mismas observen. O sea, quiero decir, si ustedes están sanas, si ustedes están, los hombres también, si ustedes están sanos, si ustedes están estables en su relación emocional, mental y espiritual con Dios, si ustedes son personas que no están creando dependencia, simplemente saben que hay una persona que Dios ha preparado y que quieren disfrutar, pues eso mismo van a traer. Pero si no, si están buscando ser llenos, que la copa se llene de la persona no correcta, pues obviamente hay una tendencia de que se busque ese tipo de victimarios, ¿no? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Quisiera dar como un tipo testimonio, algo rapidito. Bien, esta parte de la violencia psicológica y física, la verdad es muy bueno que a este tiempo se nos comparta, porque a veces no sabemos que la vivimos. Yo hace muchos años, a los 18 a 20 años, tuve una pareja, yo no era cristiana, y pues sí, sufrí violencia, digamos,
pues de cuestión en el noviazgo de que me prohibía cómo vestirme, me decía que me andaba muy rabona. Entonces a veces decía, es que te quiero proteger, no, o sea, te daba excusas en cuestión a que si lo hacía era porque pues te quería, ¿no? Y pues a veces uno enamorado no lo ve, no ve esas cuestiones, esos focos rojos que de repente tú empiezas a cambiar tu forma de vestir, tu forma de ser por agradar a la persona y muchas veces no sabes que estás en un círculo vicioso dañino. Afortunadamente, pues yo esa persona la terminamos y ya cada quien su camino, pero me pongo a pensar porque, bueno, mi madre es abogada, ella es abogada penalista y llevó un caso de una vecina de aquí cerca de la colonia que su esposo era una persona muy agresiva e inclusive desde su noviazgo de la señora y su matrimonio la abusaba física y sexualmente. Sus hijos no podían hacer nada porque el señor era muy autoritario y llegó a gran, digamos, nivel que mi mamá fue contratada porque esa señora fue asesinada de su esposo. Sus hijos lo metieron a la cárcel por la cuestión de esa agresión para su madre. Y de hecho las leyes aquí en México de repente eran así de que, no, pues fue un asesinato normal, pero mi mamá escarbó, encontró pues que sí era un feminicidio y aquí en México es muy penado. Inclusive a esta persona se le encontraron armas en su casa, era una persona del rancho, pero como que tenía nexos con algo malo, pues. Entonces, a veces la misma sociedad dice, no, no pasa nada, la mató porque ya sí quedó, pero no, hay algo más a fondo, la verdad. Fue un caso muy sonado aquí en Guadalajara. Mi mamá se retiró porque ya los hijos ya no pudieron, pues ya no quisieron hacer más. El señor fue sentenciado, tengo entendido que fue sentenciado a muchos años por la cuestión de feminicidio, pero cuando estaba catalogado que fue homicidio de primer grado, eran menos años, pero entonces ya cuando mi mamá entró para escarbar y ver todas las pruebas, encontró que había sido vendido, o sea, habían pagado al juez, habían comprado pruebas a favor del señor y a veces es tan lamentable que las mujeres pues sufran eso y a veces en la misma situación el mundo nos da para que corramos porque a lo mejor vamos para ese destino que es a la muerte o ese seguir una vida de golpes. Pues es todo mi testimonio y mi aportación. Gracias. Wow, qué impresionante, Lilia. México es muy fuerte, por eso también la comunidad feministas es tan dura, ¿verdad? Y tan criticada también, y es fuerte porque bueno, hay un radicalismo muy fuerte, pero es por lo mismo, el hecho de no permitir que se escuche. Aquí yo cuando tuve un caso también de una líder de mi iglesia, su sobrina, estuvo en una relación sentimental con un doctor de su trabajo y era enfermera, él nunca le dijo que era novio, ni mucho menos, que estaba casado, perdón, ni mucho menos, y ella decidió terminar la relación y supo que eran casados, pero él lo que hizo fue insistirle, llamarla, citarla en un lugar afuera de la casa de ella para entregarle algo que había dado y nunca jamás ella volvió a aparecer. Parece ser que, bueno, fue todo un tema de trata de blancas, buscar en la forma, él está preso, él no ha querido decir, pero es un tema muy fuerte, su familia va con nosotros a la iglesia, eso fue ya hace más de 9 años. Él no responde, él no dice, no nada. Entonces, imagínense a este nivel, ella siempre sale en sus familias a todas estas marchas, ¿verdad? Por todo lo fuerte que esto lleva, ¿no? Entonces, sí es muy triste ver que esto pase. Yo estuve muy cerca con una familiar, una prima mía que estuvo siempre buscaba hombres con unas conductas de ser violentos y dio con uno que fue muy violento y un día pues él la agarró, la tiró contra una escalera y ella y le agarró la cabeza y empezó a patearle. Y pues ella empezó a gritar a los vecinos que la ayudaran y él salió a buscar un cuchillo y agarró a cerrar la puerta. En eso unos vecinos salieron. Fue un milagro de Dios, fue un milagro, ya que este Dios es un milagro. Y en eso salieron y cuando ya salen los vecinos y empiezan a gritarle, obviamente llegó la policía y el tipo se había como que caído en sí y ella no quería dejarlo. Y me acuerdo que ese día nosotros, cuando me despertó mi tía, y oye, ¿sabes qué? Que tu prima no sé qué, y nosotros fue en Colombia, yo me fui en el carro, agarré todas sus cosas, se las puse dentro de una maleta y le dije, hoy
acabas con esto, o sea, es que si no acabas con eso, va a acabar con tu vida, o sea, no hay otra. Y ella, pero yo qué voy a hacer, dije, no, no sé, o sea, te vas, ¿verdad? Te vas, y eso fue ya hace como unos 13 años atrás, y nos la llevamos, estuvimos en el proceso de apoyarla, ella pudo hacer su vida, el hombre pues se demandó, no lo tomaron preso, obviamente, solamente le pusieron pues algunas pequeños detalles de que responder aquí y allá, pero él definitivamente pues se alejó y ella pudo rehacer su vida, pero nosotros siempre decimos, esto fue un milagro, ella era para que no estuviera viva, fue un milagro de Dios, pero no todas obviamente pasan por esto, y lo que hay que trabajar fuerte es nosotros enseñarle a la siguiente generación de chicas, hay que trabajar mucho en la sanidad emocional, mental y espiritual en Jesús. Nosotras también como líderes, de darles esas herramientas también a las mujeres, ¿verdad? No es crear ser feministas, sino femeninas a lo que Dios demanda en su palabra, la postura que Dios quiere en nosotras como mujeres, y los hombres también que están siendo esposos a ellos, llevarlos a esa conciencia, porque el hombre también lo vive, y es muy triste que sea tan poco apoyado y que las leyes no acobijen de manera fuerte a los hombres. Y nosotros como mamás de varones, yo tengo 2 varones, pero los escucharon con sus gritos y sus locuras, ellos tengo que enseñarles día a día del valor, del respeto, de la honra que ellos deben dar a la mujer, y cómo ellos también deben ser respetados y honrados también, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no sé si tenga más preguntitas, Celeste. Hola, Evelyn. Bueno, yo tenía una pregunta también, y es, ¿cómo detectar a una víctima de violencia de género silenciosa? Wow, eso es muy, muy complejo. A ver, las víctimas tienen una conducta siempre, siempre se va a notar, porque eso es algo, no sé, eso es a voces, no sé por qué es como que el Señor lo usa para que todo el mundo se dé cuenta, pero la víctima siempre va a dar un proceso de fingir que todo está bien, siempre va a mostrar que no pasa nada, ¿verdad? Que todo está bien, pero siempre hay que dar la oportunidad de uno conocer su dinámica familiar. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos un caso de una chica que ella nunca decía nada, todo parecía bien hasta que hubo toda esta dinámica de que fuimos a un parque, solo con ir al parque, y toda la dinámica familiar era evidente que había maltrato, ¿no? La forma en cómo él hablaba, con solo mirarla, ella de una vez reaccionaba, pequeños detalles. Entonces, al ver la dinámica familiar, empezamos a prestar un poco más de atención a que esto no está siendo normal. Y ya avanzamos hasta que logramos ver que sí era un hombre maltratador, no físico, pero muy, muy enfocado a la parte financiera y muy enfocado hacia la parte psicológica. Entonces, siempre hay que tratar de acercarse, conocer un poco de su dinámica familiar. Muchas mujeres van a proteger al victimario, ¿verdad? Y es la tendencia siempre de protegerlo, porque ¿qué hago yo sin él? O sea, mis hijos, cómo trabajo, qué voy a hacer. O normalmente el hombre se le nota un poquito más, aparentemente parece que no, pero una mujer cuando tiene esas conductas de ser victimaria, se nota mucho en la sociedad, o sea, se nota la mujer que es dominante, la mujer que es agresiva, como se dirige, la mujer le es más difícil opacar este tipo de conducta. Se nota más del hombre, pero de la mujer ya se lo puede fingir más en el caso de siendo una víctima. Entonces, conocer un poco la dinámica de ella, tratar de acercarse sin presión, a la que ella genere un lazo de confianza con la persona que quiere obviamente apoyarla, y darle todas las herramientas sostenibles donde ella pueda acobijarse, para que realmente lo más importante es que ella sane su parte emocional, espiritual en el Señor, en el proceso psicológico, con su proceso psicoterapéutico, porque sanando eso ella va a poder realmente salir de ese hoyo, ¿verdad? Pero sí es que generar una dinámica y un lazo de confianza, y observar todo lo que a nivel dinámico sucede como familia o como pareja, para dar por sentado de que sí posiblemente está viviendo violencia. Ok, gracias. Tengo otras 2 preguntitas para ti. No están muy relacionadas, pero te las digo. A ver si tienes buena memoria. La primera es, ¿hay algún autoexamen o cuestionario para saber si uno es violento en algún área? Y la segunda, es, ¿una persona violenta puede desaprender esa conducta? Bueno, la forma de saber si somos violentos o no, pues obviamente es con nuestros actos, ¿verdad? Sí hay algunos cuestionarios que se han creado en algunos esquemas
de bienestar para la mujer o bienestar para, bueno, a la mujer, porque al hombre no hay mucho, pero sí hay algunos que se han creado para ver si la conducta es nuestra. Pero lo que sí yo les recomendaría, mi recomendación, esta sí muy personal, es que hay que acudir a un profesional de la salud, psicólogo o psicóloga, para que ese profesional a través de este tipo de herramienta de test o cualquier sea el manejo que le haga, pueda dar una apreciación si hay conducta violenta en uno, ¿verdad? Porque esta conducta violenta puede estar esquematizada entre algún tipo de trastorno de personalidad específicamente. Entonces él va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Presentas esto, hay una conducta, porque puede ser que la persona no la note, aunque bueno, eso es algo que, pues, lo que busca la violencia es tener poder, ¿no? En el momento que se tiene el poder, yo tengo el control, esa es la parte más difícil de hacer reaccionar, obviamente en este caso al paciente. Pero lo que sí les recomendaría siempre es acudir a un profesional para que el profesional, a partir de todo el esquema, les pueda hacer un diagnóstico, un test y verificar si hay algún tipo de trastorno de la personalidad que los lleva a ese tipo de conducta o hay rasgos de violencia que pueden obviamente mejorar. ¿Se puede desaprender la violencia? La violencia normalmente se ha estudiado mucho si viene de manera genética. Han hecho algunos estudios en países de Europa donde si el niño o el baby dentro del vientre de su madre ha sido expuesto a violencia, es probablemente que pueda ser violento, pero dentro del esquema que se ha encontrado es que no se vuelve violento, sino se vuelve víctima. Eso es lo que más han encontrado. No que él sea el violento o el victimario, sino que se vuelve una víctima si dentro del vientre de su mamá ha sido expuesto a violencia. Se puede desaprender solamente a través de, uno, que la persona tome conciencia, busque ayuda, número uno en Dios, porque la ayuda definitivamente viene de Dios de muchas formas y de muchos métodos, y Dios las usa, hacer un proceso psicoterapéutico muy fuerte, por ver si él simplemente es conductual o detrás de esa conducta hay algún tipo de trastorno, para de esa manera apoyarlo a sanar ese trastorno, sea cual sea, y llevándolo incluso a si necesite incluso una medicación, porque la violencia está relacionada obviamente en esta parte del cerebro que maneja el sistema límbico, maneja nuestras emociones, o más bien las procesa, y si hay alguna situación neural que haga que la parte del enojo o de la ira sea un poco más elevada, tendría que esta persona acudir a medicación para sintetizar obviamente esa parte emocional y hacer que sus niveles de enojo disminuyan y obviamente llevar a que tenga una vida más plena, ¿verdad? Digamos que ese sería como el proceso que se podría hacer. Pero en Cristo se puede, ¿verdad? Todo se puede en Él siempre que la persona quiera. Muchas gracias. Ahora Armando Forero tenía una pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, mi esposa no está aquí porque es que estamos contagiados y mi esposa está con mucha fiebre y está acostada y todo eso, lo siento. Yo estoy mucho mejor, por eso estoy aquí. Buenas, hermana Evelyn. Mire, le ¿Cómo saludo está? desde Barcelona, España. Mire, una cosita, estamos hablando de violencia intrafamiliar también. Entonces, la pregunta va orientada, ¿qué consejo se le puede dar a unos hijos, digamos, cuyos padres están ya en una edad pues mayor y tienen sus cosas y entonces empieza como un no asimilar, vamos a decir, las cosas de las personas mayores, ¿no? Entonces los hijos empiezan como a hacer ese tipo de violencia, de indiferencia, exacto. ¿Qué consejo se le puede decir a una pareja de hijos que sus padres están vivos pero que son mayores para que no caigan en esa violencia familiar? Bueno, Armando, lamento mucho, vamos a estar hablando por tu esposita, que salga victoriosa en el nombre de Sí, Jesús es y que mucha salud. hace una semana nos cayó esto, pero bueno, así que... Bueno, Dios está ahí al control. Muy Mira, bien. el tema de que suceda mucho, este es un caso que sucede muchísimo, es muy común, más común de lo que se espera. Los hijos cuando crecen y ven la realidad de la dinámica familiar que se presentaba desde antes y posiblemente no se han dado cuenta, ¿verdad? Por ser unos niños adolescentes o lo daban cuenta y lo parecía normal. Esa reacción del hijo, de los hijos ser indiferentes, no estar atentos o todo este tema, pues viene desde todo el esquema de formación que se les dio, ¿verdad? Todo lo que se les enseñó. Es importante, dentro de todo lo que hay, es importante el diálogo y la comunicación asertiva.
Quiere decir, clara de las necesidades presentes tanto de los padres como de los hijos. Porque las necesidades de papá y mamá a esta edad ya adulta son muy diferentes a las que ellos conocieron siendo niños y tus papás están en una edad más joven, ¿verdad? Entonces, siempre se les envía la posibilidad de hacer un esquema donde puedan hablar de manera, o sea, comunicar qué siente cada uno, porque hay que conocer también la reacción emocional de mamá, de papá, de sus hijos, hay que conocer qué pasa en el corazón, qué sienten ellos, validar esa emoción también, tanto en hijos como en padres, y de esa manera crear obviamente una dinámica que los lleven obviamente a ser asertivos en lo que van a desarrollar como familia, ¿no? O sea, esa indiferencia, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo la vamos a manejar mejor? Yo sé que a ti te incomoda esto de que papá o esto de mamá, nosotros ya hemos creado este proceso, no sé, lo que queremos es que ustedes estén presentes en esto, ¿cómo crees tú que puedes estar? ¿Qué es lo que te incomoda a ti? Vamos a trabajar en esto, o sea, generar esa dinámica de diálogo para que se pueda dar. Sucede mucho, yo por cierto tengo una paciente así ahorita con su mamá y su papá, ella mandó a la mamá a terapia, ella avanzó mucho la mamá, pero sucede mucho que a este punto la recomendación que le dimos fue que ella pusiera un límite como hija y los padres pusieran un límite como padres para que de esa manera sepan cada uno hasta dónde pueden llegar sin necesidad de generar una demanda emocional del otro, ¿verdad? Y que así puedan disfrutar del entorno familiar. Entonces el consejo de los hijos y los papás para mí siempre es importante y siempre se lo digo a todos los pacientes de la gente de la iglesia, siéntense y hablen y conozcan la parte emocional de cada persona, conozcan qué pasa, qué siente, por qué estás enojado, qué te enoja, validarle esa emoción, qué te enoja, qué te molesta, qué quieres, pongamos unos límites, pongamos unos filtros que nos lleva a que esta dinámica familiar se haga mejor y que obviamente los hijos lo comprendan y los padres también comprendan el cómo se sienten los hijos frente a esta situación, ¿no? Ok, gracias, hermana. Muy bien. Un gusto. Okay. Bueno, Evelyn, tenemos una pregunta. ¿Qué consejos podrías dar a una mujer o a una víctima que no quiere recibir o hacer nada al respecto? Pues esas son las víctimas más difíciles porque son las que normalmente pueden terminar siendo asesinadas, ¿verdad? Y eso es lo más difícil y ese es el trabajo más complejo que tenemos nosotros los profesionales de la salud y la familia en hacer ver que la víctima lo entienda. La víctima siempre va a tener una tendencia de que el victimario tiene la razón en todo. El victimario, si es narcisista, probablemente pues haya creado mucho más esa dependencia hacia ella. Lo que menos pueden hacer las personas que tienen esta situación familiar o tienen a alguien que está viviendo esto es alejarse o alejarla, porque eso es lo que más le gusta al victimario. Hay que siempre estar presente, o sea, hay que siempre crear todas las posibilidades y crear todas las opciones y estar presente para que la víctima sepa que tiene apoyo alrededor, ¿verdad? Aparte de eso, en el proceso de que ella caiga en cuenta el que pedir ayuda, lo que sucede mucho, y es algo que pasa mucho también en terapia, me pasa mucho, es que terminan siendo regañadas por la familia, terminan siendo maltratadas por la familia. Entonces el hombre tiene esa conducta y viene a la familia, es que yo te he dicho, es que yo te dije, es que eres una tonta, es que si ves, ¿cuándo vas a reaccionar? Entonces ya no es que cuándo vas a entender y obviamente eso hace que ella diga, no tengo a nadie, vuelvo al principio. Entonces, siempre buscando que llevarla a sanar. ¿Cómo te sientes? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Tú consideras que esta conducta está bien? ¿Tú consideras que es correcta la forma en cómo te está hablando, diciendo? Entonces, hasta que ella llevarlas a que cree conciencia. Le voy a dejar un tip que les va a servir mucho, y yo lo uso mucho con mis pacientes. Y yo siempre les pregunto a las pacientes, si tú tuvieras una hija o un hijo que tuviera 20 años, ¿verdad? Y en este momento es una relación sentimental donde la gritan, la golpean y les pongo todo el entorno, como la historia de David con el profeta, ¿verdad? El profeta le pintó así todo bonito. ¿Tú qué le dirías? Y cuando ellas se ven ahí en la situación y quedan casi privadas, ¿verdad? Quedan, ¡ah! Y empiezan a llorar, no, que salga de ahí, ¿verdad? Entonces, yo siempre les doy este tip para que, de cierta manera, ellas puedan salirse
un poco de lo que están viviendo y tener un panorama más amplio, ¿qué es esto? Pero no a través de más violencia o más gritos o decirle palabras, sino a través de la confianza y permitir estar. O sea, yo siempre generar un lazo, ellas están buscando generar un lazo con alguien, lo generaron con el victimario, entonces hay que buscar generar un lazo con ella, ¿verdad? Que si está en crisis sepa que puede contar, y ¿sabes qué? Que me acabo de hacer y quiero irme. Entonces, bueno, esta vez estás segura que quieres hacerlo, vas a estar segura que esta vez no vas a volver. ¿Qué te va a hacer que no vuelvas, no? O sea, ¿por qué razón crees tú que no vas a volver? No, es que ya no lo quiero. Recuerda que la última vez él vino y te pidió perdón y tú volviste y se volvió a repetir. Vas a generar, ¿te parece normal esta conducta? Ustedes necesitan ayuda. ¿Quieres buscar ayuda? Pues de esa manera poder generar todo este lazo, ¿verdad? Pero sí orar mucho por la persona, mucho, porque es muy complejo que la persona lo reconozca y pues obviamente sabemos que el enemigo también busca eso para que la persona sea destruida, las mujeres sean destruidas, pero también creemos que podemos sembrar esas semillas de amor propio en Jesús y obviamente esa dependencia emocional 100% a Él, que es el que nos añade todo el valor que tenemos. Ok, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta. Bueno, realmente no sé cómo hacerla. Voy a explicarme un poquito antes. Es con respecto a la violencia sexual que has comentado, ¿no? Creo, bueno, desde mi perspectiva, he visto que muchas mujeres dentro de nuestro ámbito eclesial, ¿no? Casadas, pueden sufrir este tipo de violencia. De hecho, creo que se ve muchísimo, pero es como un tema tabú en la iglesia, ¿no? Hace poco, bueno, hace un tiempo escuché a una sexóloga que hablaba, y me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Acerca del versículo 1 Corintios 7, donde dice que el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Muchos toman este versículo, yo sé que está sacado de contexto, obviamente, lo toman como que la Biblia está apoyando la violencia sexual. Entonces, ¿cómo podríamos rebatir este tipo de pensamiento? Porque sí que lo he visto. De hecho, creo que familias cercanas a la mía, creo que hay muchas mujeres que lo pueden sufrir y tienen en su mentalidad esto, ¿no? De que yo no me puedo negar a mi marido porque la Biblia dice que yo no me puedo negar a mi marido. Entonces, ¿cómo se podría rebatir este tipo de pensamiento en las mujeres tradicionales? Hablando de, pues, estos pensamientos tradicionales, porque yo soy un poco más abierta, ¿no? Me gusta investigar sobre todo, no solo en la Biblia, sino también fuera, corroborar muchas cosas. Y me gustaría tu opinión acerca de este tema y de este versículo, ¿cómo podríamos rebatirlo cuando lo sacan de contexto? Bueno, lastimosamente la Biblia saca mucho en contexto, ¿verdad? Pero te voy a dar mi postura bíblica también inclusive. La Biblia nos enseña, dentro de todo este esquema que habla Pablo y todo lo demás, que el hombre debe parecerse y amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Entonces, si Cristo dio su vida por la esposa, por la iglesia, su novia, la expectativa de nosotras como esposas es que los esposos lleguen incluso a ese punto. Entonces, cuando hay un esposo que se parece a Jesús, como la Biblia lo enseña, ¿verdad? Que piensa con la mente de Cristo, que tiene frutos dignos de arrepentimiento, que obviamente tiene frutos del Espíritu Santo. Obviamente mi postura como esposa, según la Biblia también lo enseña, es como Pablo explica obviamente más adelante, no negarse, no ser, obviamente darle esa honra, porque a la final pues este esposo pues se parece a Jesús, ¿verdad? Y como obviamente imagínate todo lo que Jesús hizo. Pero lastimosamente pues nos sirven algunos versículos y otros no, ¿verdad? Y como que nos gusta esto y otros no, y la Biblia lo habla claramente, que cuando el esposo es áspero con su esposa, las oraciones de ese esposo, en palabras así más claras, prácticamente esa conducta áspera le estorba cuando ora al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí hay una clara explicación bíblica de que el hombre debe tener una conducta y trabajar día a día. Por eso es tan duro crear hombres también, porque el hombre debemos como mamá enseñarles a parecerse a Jesús. O sea, amar, respetar, honrar, dar su vida,
proveer, o sea, todo este esquema del hombre, ¿verdad? No ser áspero, no ser grotesco, cumplir. Y la mujer, obviamente, el esquema claro de la mujer está muy ligado a Proverbios 31, que es una mujer que va como desbloqueando en ella, pasando los años, va desbloqueando en ella diferentes buenas conductas que la lleva a que ese hombre sea reconocido en las plazas, porque obviamente esta mujer le da esa honra en todas, incluyendo en la sexual, ¿verdad? Ahora, el tema sexual es un tabú muy duro porque la sexualidad es un pilar fundamental dentro de un matrimonio y obviamente dentro del esquema religioso se ha malinterpretado mucho. Yo siempre digo a los chicos que se van a casar, tengan primero un taller sexual y luego así el resto, porque si ustedes tienen claro lo sexual va a ser muy difícil lo demás. Pero algo que sí es importante, que dice precisamente ahí en el versículo que tú leías, dice, el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber, hablando en la reina lenguaje actual, el deber conyugal involucra muchos aspectos, dentro de los cuales incluye el sexual, porque la sexualidad no solamente está en la cama, la sexualidad incluye todo lo que la necesidad de la mujer requiere y la necesidad del hombre requiere. La sexualidad de la mujer empieza en lo emocional, y la sexualidad del hombre obviamente es muy ligada a su área física. Entonces no puede el hombre pensar que la sexualidad de la mujer es lo que él cree, ni la mujer pensar que es lo que ella cree. Por eso es un deber conyugal. Juntos deben ponerse de acuerdo en cómo van a cumplir con este deber, cuáles son las necesidades de ella y cuáles son las necesidades de él. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro, no sé, por algún tiempo de mutuo consentimiento. Quiere decir que si nos ponemos de acuerdo para decir que nos estemos íntimamente, también nos podemos poner de acuerdo para decir cómo vamos a estar íntimamente. Entonces, creo que esa parte es fundamental porque dentro del esquema de religiosidad se ha manejado muy mal y es importante darnos cuenta de que el Señor cubre esta parte y que el Señor nos dejó direcciones muy claras a la postura de esposo y esposa para que obviamente juntos podamos disfrutar de lo que Dios ha diseñado, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que en este tema hay muchas cosas y hay mucho que se podría preguntar y nos quedamos con muchas ganas, pero se hace la hora. Y ya para acabar, pues te quería preguntar, cuéntanos de ti, ¿qué tienes preparado para lo que queda de año, para lo que viene? ¿Tienes pensado hacer algún curso, algún taller, algo en lo que podamos participar o orar por ti? Gracias. Sí, tengo un programa que vamos a lanzarlo el lunes, específicamente sobre el área emocional, hacer el manejo emocional. Es un taller que será de 13 semanas, es como un programa específicamente de 13 semanas. Empezará la primera semana de diciembre, se hará parte de diciembre, enero y febrero. Cada semana tendrás videos, tendrán obviamente diferentes actividades que se desarrollarán, habrá un grupo de Telegram, habrá 3 talleres por Zoom, habrán 10 videos durante esas 13 semanas que se compartirán. Dentro de eso, también en diciembre, dentro de ese mismo programa, habrá un taller de planificación de metas para el nuevo año, meditaciones guiadas bíblicas también, y al final haré un Zoom de preguntas con base en la enseñanza. El enfoque de este taller, de este programa, perdón, está direccionado hacia la ansiedad y el manejo emocional, la gestión emocional, que debemos darle desde la perspectiva de la ansiedad, tanto como patológica, como trastorno, como la ansiedad adaptativa o la normal. Así que va a estar buenísimo, a un precio súper asequible, para que estén pendientes en mis redes sociales. Allá voy a estar compartiendo absolutamente todo en el grupo de Telegram, para que se puedan unir y puedan hacer parte de este programa especial. Bueno, hola, muchas gracias, pastora. La verdad que, bueno, fue un gusto tenerla, aprender, y como siempre digo, es tiempo de pedirle también al Señor que nos use a nosotras para ser generadoras de confianza en otras personas que estén pasando por este momento, para que, bueno, podamos darle un consejo, una guía, y si es necesario derivarla, como usted decía, alguien profesional. Creo que estamos en un tiempo de aprendizaje para la iglesia, de que ya los tabúes también están siendo dejados de lado, y
y creo que algo nuevo están haciendo y tiene que ver con estos cambios, ¿no? Ponernos al tanto, y las congregaciones así creo que van a tomar también otro enfoque. Así que bueno, Así es. le agradezco mucho. Y bueno, se está haciendo tarde, la verdad que queríamos seguir un tantito más, pero bueno, después seguramente Celeste nos va a poner al tanto en cómo poder conectarnos con tu curso, y bueno, te seguiremos por Claro Instagram. que sí, claro que sí. Gracias a todos ustedes por la invitación. Claro que no me gustaría quedarse aquí hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Pero bueno, ya mis hijos entraron en el mood, mamá, auxilio. Sí, seguro, Y entonces seguro. ya toda la semana siempre estoy en terapias con la iglesia, digamos que el sábado es el único día así que tenemos, porque mañana tenemos reunión igual en la tarde. Así que bueno, pero igual estamos para servir, preguntas que tengan ahí con Celeste, tenemos el canal de Telegram, el Instagram. Hay un link también en mi Instagram, ahí directamente les envía el WhatsApp del asistente si quieren algún tipo de sesión, terapia, lo que ustedes deseen, con todo el amor y está a nuestro alcance, estamos para servirles, y les agradezco con todo el corazón, obviamente, la invitación, y qué gusto poder compartir con todas ustedes y con todos los chicos también que se conectan, ¿vale? Bueno, bárbaro. Bueno, nos despedimos con una oración. Gracias, papá. Te agradezco por este tiempo que pudimos compartir. Te pido que bendigas a la pastora Evelyn, a toda su familia. Te doy gracias por ponerla en este espacio. Y quiero agradecer a todos los que pudimos estar juntos hoy aprendiendo un poco más para ser volcados en las personas que te necesitan. Te damos las gracias. Gracias, papá amado. Entregamos este tiempo tan hermoso y damos gracias otra vez porque estás atento a las necesidades también. Bueno, creo que le tengo que dar el paso a que va a dar unos anuncios. ¿Por dónde estás, Evelyn? Ahí los voy a dar yo.